Muy buenos días. Comenzaremos con el desarrollo de la unidad número 19, contrato oneroso de renta vitalicia y contrato de juego y apuesta, correspondientes al programa de la materia Derecho Privado 3, contratos, de la cátedra C de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En primer término, ponemos en pantalla los puntos que comprenden la unidad 19 para tener una visión panorámica del tema que vamos a tratar. Contrato oneroso de renta vitalicia. En el contrato oneroso de renta vitalicia tenemos básicamente tres elementos. Por una parte, el constituyente o aportante del capital, quien se obliga a pagar un capital, dinero u otros bienes muebles o inmuebles. En segundo término, el receptor del capital y obligado a la prestación, quien asume el compromiso de pagar una renta a la otra parte o a un tercero en forma periódica. Y en tercer término, la duración del contrato, que está determinada por la vida de una o más personas humanas ya existentes designadas en el contrato. Estos elementos pueden verse claramente en la definición del Código Civil y Comercial, artículo 1599, que establece lo siguiente: contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital, es decir, el receptor del capital, o de otra prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica. Esto es el receptor del capital a otro, en este caso el aportante del capital, durante la vida de una o más personas humanas ya existentes o designadas en el contrato. Es necesario hacer tres aclaraciones respecto a esta definición. El Código Civil y Comercial ha regulado exclusivamente el contrato oneroso de renta vitalicia, que es la modalidad más conocida y más frecuente. Pero nada impide que se pueda constituir una renta vitalicia gratuita, como veremos a continuación al analizar los caracteres de este contrato. En segundo lugar, en la renta vitalicia, por lo general se establece como beneficiario al aportante del capital, pero nada impide que también pueda establecerse como beneficiario a un tercero. En este último caso, las relaciones entre la parte que entregó el capital y el beneficiario, es decir, el tercero, se rigen por las disposiciones de la donación. Esto último está claramente resaltado en el artículo 1600 del Código Civil y Comercial, que establece si el contrato de renta vitalicia es a favor de un tercero, respecto de este se rige el subsidio por las reglas de la donación, excepto que la prestación se haya convenido en razón de otro negocio oneroso. Y una tercera aclaración es que pueden establecerse beneficiarios del contrato oneroso de renta vitalicia que no consistan en una sola persona humana, sino en más de una, lo que se llaman los beneficiarios plurales. Esto está regulado en el artículo 1603 del Código Civil y Comercial, donde se establece lo que se denomina el problema de la pluralidad de beneficiarios. En este caso, nos dice este artículo que la renta puede contratarse en beneficio de una o más personas y en forma sucesiva o simultánea. En este caso, si se pacta en forma sucesiva, el segundo beneficiario recibirá la renta solo al fallecimiento del primero,
el tercero la muerte del segundo y así sucesivamente. Y si se establece la percepción en forma simultánea, la renta se repartirá en partes iguales entre todos los beneficiarios, salvo que se prevea una solución diferente. Analicemos ahora los caracteres del contrato oneroso de renta vitalicia. En primer término, el contrato oneroso de renta vitalicia es nominado porque se haya especialmente regulado o cuenta con una regulación en los artículos 1599 y siguientes del Código Civil y Comercial. Otro carácter es el de la onerosidad. Se trata de un contrato por lo general oneroso, porque las ventajas de una parte son concedidas a cambio de otra prestación que ésta hecho se obliga a efectuar, de acuerdo al criterio del artículo 967 del Código Civil y Comercial. Pero como dijimos anteriormente, también puede constituirse una renta vitalicia gratuita. Ejemplo, en un testamento o en una donación con cargo, imponiendo al beneficiario de la liberalidad, el heredero, el legatario o el donatario, la obligación de pagar esa renta vitalicia a un tercero. Ejemplo, le dejo una casa a mi sobrino, se la dono, pero mi sobrino debe pagarle una renta vitalicia a mi tía Gertrudis, que es una persona de avanzada edad y que, digamos, necesita esa prestación por hallarse con algunas enfermedades o imposibilitada de moverse por sí misma. Si la renta vitalicia o el contrato oneroso de renta vitalicia es gratuito, se deben aplicar, que esto es lo importante, análogamente las disposiciones de la donación, artículos 1542 y 1552 del Código Civil y Comercial. Otro carácter es el de ser bilateral, ya que ambas partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra, artículo 966, una a entregar el capital y la otra a pagar la renta. Es un contrato aleatorio, ya que las ventajas o desventajas para las partes dependen de un acontecimiento incierto, artículo 968. En este caso, la duración de la vida de la persona humana designada en el contrato. Es un contrato de tracto sucesivo, ya que las obligaciones del deudor de la renta se prolongan en el tiempo y se cumplen periódicamente. Y es un contrato formal, ya que el artículo 1601 del Código Civil exige escritura pública para su celebración. En 1601, este artículo dispone: el contrato oneroso de renta vitalicia debe celebrarse en escritura pública. Sin perjuicio de esto, es necesario, ya que esta regla no es tan absoluta como parece, distinguir si la renta vitalicia es onerosa o si es gratuita. Si la renta vitalicia es onerosa, debemos advertir que el artículo 1601 no prevé sanción de nulidad para la falta de escritura. Por lo tanto, si, como dijimos recién, la renta es onerosa, la formalidad de la escritura debe considerarse solo ad probationem, en función de lo dispuesto por el mismo Código Civil en materia de clasificación de los contratos. Esto es el artículo 969. ¿Qué dice el artículo 969? Recordemos que este es un tema de una unidad anterior. Bueno, si no existe sanción de nulidad, los contratos no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, en este caso la escritura pública. Pero valen como contratos en los que las partes se obligan a cumplir con la expresada formalidad.
cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada. Por lo tanto, en el contrato de renta vitalicia onerosa celebrado sin escritura pública, este contrato vale como un contrato en que las partes se obligan a cumplir con la expresada formalidad. Pero no es, como podría suponerse, una nulidad total, absoluta. Ahora, si la renta vitalicia, si el contrato de renta vitalicia es gratuita, si la renta es gratuita, la escritura, en este caso sí, pasa a ser una exigencia solemne, bajo pena de nulidad, ya que se aplican, como dijimos anteriormente, los principios que regulan las donaciones. Artículo 1552, última parte. Y en materia de forma, bueno, ya hemos señalado lo que dice el artículo 1601 y valgan las observaciones que acabamos de realizar en materia del carácter formal de este contrato. Veamos ahora lo relativo a distinción del contrato oneroso de renta vitalicia con otras figuras de similar naturaleza. Este punto no se halla en el programa, pero creo que es importante decir algo al respecto para diferenciar la figura que estamos estudiando de otros contratos que pueden, digamos, generar alguna confusión con la renta vitalicia. Una primera diferenciación es con el seguro de vida. Contrato oneroso de renta vitalicia y seguro de vida. Estos dos contratos tienen semejanzas. En primer término, en ambos casos, una de las partes tiene por finalidad asegurarse para sí o para terceros la entrega de una suma de dinero o de una renta. Asimismo, ambos contratos, la renta vitalicia y el seguro de vida, son aleatorios y las ventajas o desventajas dependen de la mayor o menor prolongación de la vida de una de las partes. Pero, ¿cuáles son las diferencias? En el seguro de vida, el asegurado entrega de por vida o hasta cumplir cierto número de años una cuota, por lo general mensual o también llamada prima, a cambio de lo cual el asegurador se compromete a pagar cierto capital a las personas designadas en el contrato cuando el asegurado fallezca. Mientras que en la renta vitalicia no hay cuotas o primas, sino que lo que se entrega es un capital. Un capital a cambio, en este caso, de una renta también de por vida o ad vitam. Digamos que en uno hay cuotas mensuales o primas y en el otro caso hay un capital. Otra figura que presenta similitudes con la renta vitalicia es la donación con cargo, que algo ya hemos dicho. ¿Cuáles son las diferencias? La renta vitalicia es un contrato oneroso, mientras que la donación es un contrato gratuito, una liberalidad. Pero cuando la renta vitalicia, esto ya lo hemos dicho, se establece en beneficio de un tercero, las relaciones entre la parte que entregó el capital y el beneficiario suponen una liberalidad a la que se le aplican los criterios de los actos a título gratuito y resultan aplicables las disposiciones de la donación, artículo 1600 del Código Civil y Comercial. Veamos ahora las obligaciones de las partes. En este caso, tenemos en primer término obligaciones del constituyente y por otra parte, obligaciones del deudor de la renta. Comencemos por las obligaciones del constituyente o acreedor de la renta. En primer lugar, la primera obligación es la de hacer la entrega del capital o de la prestación mensurable en dinero, derechos, bienes muebles o inmuebles, con la tradición de aquello cuya entrega constituye la obligación principal. El contrato no se
reputa cumplido mientras no se haya producido esta entrega. Artículo 1924. Y por otra parte, la obligación de saneamiento, un tema de unidades anteriores, la obligación de saneamiento al deudor de la renta. Artículo 1033, inciso A y 1034. Es decir, la garantía por evicción y vicios rededitorios por la cosa o de la cosa entregada. Veamos ahora las obligaciones del deudor de la renta. Las obligaciones del deudor de la renta se hallan reguladas principalmente en el artículo 1602 del Código Civil y Comercial, que ustedes tienen allí transcrito en pantalla. La obligación de pagar la renta en forma periódica. Bueno, esta es la principal obligación del deudor de la renta. Es, podemos decir, la obligación caracterizante. El pago puede convenirse, debemos aclarar, con una periodicidad mensual, pero también puede ser una periodicidad bimensual, trimestral, semestral, anual, etc. Si bien lo más frecuente es que sea mensual, la periodicidad no es necesariamente obligatorio que sea, digamos, de esta forma. El artículo 1602, que vamos a analizar ahora brevemente, establece que debe pagarse en dinero. La renta debe pagarse en dinero. Si se prevé esta prestación en otros bienes que no son dinero, debe pagarse por su equivalente en dinero al momento del pago. El contrato debe establecer la periodicidad, lo que decíamos antes, con que se pague la renta y el valor de cada cuota. Si no se establece el valor de las cuotas, se considera que son de igual valor entre sí. Por lo tanto, si no hay ninguna distinción en este aspecto, las cuotas son sucesivamente iguales. A continuación, el artículo 1602 nos dice que la renta se devenga por periodo vencido. ¿Qué significa que la renta se devenga por periodo vencido? Significa que la renta se paga al final del transcurso de cada periodo, ya sea mensual, bimensual, es decir, tiene que transcurrir el periodo y nace el derecho a cobrar o nace la obligación de pagar. ¿Qué ocurre si no se ha establecido ningún plazo? Bueno, en este caso, para el pago, ¿no? Para el pago de la renta. Bueno, en este caso estamos frente a un problema. Esto es algo que, no debiera suceder para quien redacta este tipo de contrato, ya que si no hay establecido ningún plazo, debe solicitarse la fijación del plazo al juez, mediante el procedimiento más abreviado que prevé la ley local. Esto es el artículo 887, inciso B, que es el supuesto de mora en obligaciones sin plazo. Además, está de decir que esto es un problema, ya que generará o llevará bastante tiempo determinar este plazo, ya que la fijación de plazo no es ni más ni menos que hacer o llevar adelante un juicio, un proceso judicial. Un poco más abajo, seguimos leyendo el artículo 1602. Señala que, sin embargo, se debe la parte proporcional por el tiempo transcurrido desde el último vencimiento hasta el fallecimiento de la persona, cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato. ¿Qué significa esto de la parte proporcional por el tiempo transcurrido? Ejemplo, si se trata de una renta por periodos mensuales de 100.000 pesos por mes, y la persona fallece transcurridos los primeros 15 días del mes, el deudor ese mes deberá a los herederos la suma de 50.000 pesos. Es decir, se debe proporcionalmente por el tiempo transcurrido, siendo el momento de corte, como es en este contrato, la muerte del beneficiario. En el programa de la materia existe un punto que habla de incumplimiento del deudor. Bueno, incumplimiento del deudor significa precisamente incumplimiento de las obligaciones que tiene
quien adeuda o debe pagar la renta. ¿Qué ocurre si el deudor de la renta no la paga puntualmente? Bueno, el constituyente, acreedor o el tercero beneficiario tienen derecho a demandar el pago forzoso mediante la pertinente demanda de cumplimiento de contrato. El artículo 1605 regula este derecho en favor del tercero beneficiario. En este caso, el 1605 regula la acción del tercero beneficiario, señalando que este último se constituye el acreedor de la renta desde su aceptación y tiene acción directa contra el deudor para obtener su pago. Debe entenderse que buen derecho tiene el constituyente acreedor, aunque la norma del artículo 1604 del Código Civil y Comercial nada diga al respecto. Y por último, sugiero leer también, como ya dije recién, artículo 1605 y el 1604, que es la acción del constituyente a sus herederos, en el sentido de que estos pueden demandar la resolución del contrato por falta de pago del deudor y la restitución del capital. Todo esto dentro de este punto del programa que habla de el incumplimiento por parte del deudor de la renta. Y finalizamos el análisis del contrato oneroso de renta vitalicia con el último punto, que es la extinción del contrato. Como ustedes pueden ver allí en pantalla, la extinción reconoce dos grandes causales. En primer lugar, el fallecimiento de la persona cuya vida ha sido tomada en consideración en el contrato. Y en segundo término, la conclusión del contrato por resolución, que reconoce, distintas variantes que ustedes pueden ver ahí, los artículos citados, en donde se receptan estas soluciones legales. Muy bien, comenzamos por analizar la causal de extinción por fallecimiento de la persona cuya vida ha sido tomada en consideración en el contrato. Este tema se halla regulado en el artículo 1606, el cual les recomiendo que tomen su código y lo lean, y señala lo siguiente: el derecho a la renta se extingue por el fallecimiento de la persona cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato por cualquier causa que sea. Si son varias las personas, por el fallecimiento de la última, hasta que ello ocurra, la renta se devenga en su totalidad. Es nula la cláusula que autoriza a sustituir dicha persona o a incorporar otra al mismo efecto. La prueba del fallecimiento corresponde al deudor de la renta. Muy bien, este artículo 1606 nos plantea distintos casos, según sea quién la persona cuya vida se ha tomado en consideración. En primer lugar, un primer supuesto es si se estableció que esa persona fuera el constituyente del contrato o acreedor de la renta. Al morir este último, se produce la conclusión natural del contrato de renta vitalicia, sin importar, como dice el artículo 1606, la causa de su muerte. Otra hipótesis es que se haya sometido la extinción del contrato de renta vitalicia al fallecimiento de una persona distinta, en este caso el propio deudor o un tercero. Hipótesis que es más rara de ver, pero que también puede darse. En este caso, si el constituyente de la renta falleciera, el derecho a percibir la renta no se extingue, ya que pasaría a sus herederos. Artículo 1603, parte final, habilita esta solución, cuando establece que el derecho a la renta es transmisible por acto entre vivos y por causa de muerte. Y la tercera hipótesis es si en el contrato se sometió a la extinción
a la vida de varias personas, lo cual se haya permitido por el artículo 1599. En este caso, el derecho del acreedor de renta subsiste íntegramente hasta la muerte de la última persona designada. Artículo 1606, párrafo 1, que fue el artículo que leímos recién. Salvo que en el contrato se haya previsto una solución diferente. Es muy importante señalar, como lo recalca el artículo 1606, que las cláusulas de sustitución de la persona son nulas, es decir, la cláusula que autoriza a sustituir la persona cuya vida se toma en consideración para fijar la extensión del contrato o para incorporar otra persona al mismo efecto. Pasemos ahora a la conclusión por resolución. En este caso, también se prevén distintas hipótesis que están reguladas en esos artículos que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. En primer lugar, la falta de pago de la renta al constituyente o a sus herederos, que da derecho al constituyente y a sus herederos a solicitar la resolución del contrato, como lo prevé el artículo 1604, algo de lo cual ya hablamos. Otra hipótesis es la falta de garantías. Supongamos que el deudor de la renta debe dar determinadas garantías de cumplimiento, que pueden ser una garantía real, una garantía personal, un seguro de caución o lo que fuere, y no cumple con otorgar o dar estas garantías. Bueno, en ese caso se configura otra causal de resolución, ya sea porque no se da la garantía o porque ésta se disminuye, y quien entregó el capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrato. Esto está regulado en el artículo 1607 del Código Civil y Comercial. Y otra hipótesis es la cuestión relativa a la enfermedad coetánea a la celebración. Celebración del contrato, artículo 1608. El artículo 1608 establece resolución por enfermedad coetánea en la celebración. Si la persona cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato no es el deudor, y dentro de los 30 días de celebrado fallece por la propia mano o por una enfermedad que padecía al momento del contrato, este se resuelve de pleno derecho y deben restituirse las prestaciones. ¿Cuáles son los elementos que señala este artículo y que hay que tener en cuenta? Primero, que no sea el deudor de la renta la persona cuya vida se toma en consideración para establecer la duración del contrato. Segundo, que dentro de los 30 días de celebrado el contrato fallezca esta persona por propia mano o por una enfermedad que padecía al momento del contrato, como establece el artículo 1608. Si se dan estos requisitos, el contrato se resuelve de pleno derecho y deben restituirse las prestaciones. Podemos señalar acá como una anécdota histórica que el Código Civil de Vélez Arfiel, vigente hasta el año 2015, en su artículo 2078, preveía una solución similar. Una última aclaración es que no se incluyen en este último supuesto los casos de una enfermedad sobrevenida después de constituido el contrato o un accidente posterior que tampoco provoca la resolución del acuerdo. A continuación vamos a analizar el contrato de juego y apuesta. En primer lugar vamos a leer la definición del Código Civil, luego vamos a analizar algunos elementos y algunas diferenciaciones con el contrato de apuesta y unas consideraciones actuales sobre este contrato. En este caso vamos a incluir algunos puntos que no están en el programa, pero que creo que son importantes para tener una mejor visión y perspectiva de este contrato que vamos a analizar. El artículo 1609 del Código Civil y Comercial establece que hay contratos de juego
si dos o más partes compiten en una actividad de destreza física o intelectual, aunque sea solo parcialmente, obligándose a pagar un bien mensurable en dinero a la que gane, o sea, a la parte que gana. ¿Cuáles son los elementos de la definición? En primer lugar, dos o más partes que compiten en una actividad de destreza física o intelectual. Actividades de destreza física pueden ser un partido de fútbol en donde, se apuesta una suma de dinero que se la llevará quien gane, o un partido de básquet, o una carrera de caballos, o un partido de pato que también se juega a caballo, etc. Actividades de destreza intelectual pueden ser un partido de ajedrez, una partida de naipes, una partida de go, etc. En este punto es importante destacar que el contrato de juego solo alcanza a los propios participantes, es decir, a quienes compiten, señalamos esa palabra en la definición del artículo 1609, a quienes compiten en el juego. Un segundo elemento de la definición a destacar es la obligación a pagar un bien mensurable en dinero a la parte que gane. Esto es lo que comúnmente se denomina como apuesta sobre el resultado del juego o simplemente apuesta. El juego, en donde las partes participan y compiten en sí, no constituye un contrato, sino es un hecho, podríamos decir, lúdico. Y para configurar un contrato de juego, se debe incorporar la apuesta sobre el resultado del juego. Es decir, esta obligación a pagar un bien mensurable en dinero. La apuesta debe ser hecha, vuelvo a reiterar, por los propios participantes. Artículo 1609, la definición que acabamos de ver, es clara en este aspecto. Y en tercer término, el tercer elemento de la definición, que lo vuelvo a reiterar, para que quede claro, es que la apuesta debe ser realizada por los participantes, ya que si la apuesta la realiza alguien que está fuera de la participación de la actividad, no hay acción para exigir el cumplimiento, lo que se llaman los juegos de puro azar, artículo 1611, es decir, aquellos que se llevan adelante sin la participación personal de las partes, tema sobre el cual vamos a volver. Luego de analizar los elementos de la definición, vamos a decir dos palabras para caracterizar el contrato de apuesta, ya que este punto del programa hace referencia a los contratos de juego y de apuesta. El contrato de apuesta es aquel que llevan a cabo los no participantes del juego. Dicho de otro modo, si la apuesta es efectuada por un no participante que no compite, es un contrato de apuesta. Si la apuesta es realizada por quien participa del juego, es un contrato de juego. Por lo tanto, en el contrato de juego, el que apuesta participa, y en el contrato de apuesta, el que apuesta no participa del juego. Otros, en este último caso, son los que realizan la actividad del juego. Ejemplo, en una carrera de caballos, los apostadores, por lo general, no montan los equinos. Por ende, es un contrato de apuesta. Pero si un jockey que monta un equino le dice a otro, te apuesto 10.000 pesos a que llego primero que vos en esta carrera, entonces se trataría de un contrato de juego, que para ser contrato requiere de esa apuesta que mencionamos recién. Si bien teóricamente se pueden diferenciar, como lo hemos hecho recién, el contrato de juego y el contrato de apuesta, esta distinción no tiene mayor sentido práctico que la mera forma esta que
hemos expuesto de realizarla, ya que los efectos jurídicos, o desde el punto de vista de los efectos jurídicos, las soluciones son las mismas. Por lo tanto, la distinción entre contrato de juego y de apuesta tiene más bien un sentido teórico antes que un sentido práctico. Consideraciones actuales sobre el contrato de juego y de apuesta. En casi todos los códigos del siglo XVIII, XIX, el juego fue algo mal visto por razones éticas. Pero modernamente, los modernos códigos han resaltado algunos cambios que se han dado respecto a estos contratos. Esos cambios son dos. En primer lugar, la revalorización del contrato y en segundo término, los juegos que han pasado a ser organizados por el Estado. La revalorización de este contrato surge porque algunos contratos de juego y de apuesta se consideran hoy que constituyen medios legítimos para favorecer el intercambio de bienes y servicios y crear riqueza o para incentivar ciertas conductas que, digamos, se consideran valiosas. Por lo tanto, estos contratos de juego se han transformado en prácticas muy frecuentes, si bien no como contratos principales, sino como contratos accesorios de otros contratos. Por ejemplo, la adquisición de cosas o servicios que dan derecho a raspar una tarjeta con una inscripción oculta para descubrir un texto y verificar si se gana un premio, o para directamente participar de un sorteo, o para incentivar la compra en determinados comercios o supermercados, donde con el ticket se puede participar de algún tipo de beneficio, o los envases o tapas de botellas o de gaseosas o latas de gaseosas en cuyo interior puede existir un premio que corresponde a quien presente esa tapa o esa lata vacía. Programas de televisión en donde los televidentes participan de juegos, apuestan, participan de sorteos, envían mensajes de texto, etc. Bueno, en todos estos casos la finalidad, en realidad, como objetivo principal, como contrato principal, es obtener un lucro, aumentar las ventas, aumentar el valor del espacio publicitario de un programa de televisión. Y por lo tanto, en este caso, el contrato de juego pasa a ser un accesorio de otro contrato que es perfectamente lícito. Y en algunos casos, también, que es el punto número 2, que son los juegos o las apuestas organizadas por el Estado, hay distintas iniciativas estatales donde se recurre a este tipo de contratos. Por ejemplo, disminución de los costos administrativos de pagos efectuados a destiempo al favorecer el pago sin mora por parte de los deudores. ¿Qué quiero decir con esto? Más de una vez, determinadas reparticiones públicas anuncian beneficios, descuentos para aquellos contribuyentes que tengan al día sus pagos de determinados impuestos. Y en otro caso hay directamente una organización de los juegos por parte del Estado, ya en este supuesto la lotería, los casinos con ruleta, el punto y banca, el Kini 6 y muchos otros, en donde el mismo Estado es el que promueve el juego a través de autorizaciones administrativas de diferentes clases. En algunos supuestos son juegos monopolizados por el Estado, es decir, el único que explota un casino es el Estado. En este último caso, el Código Civil y Comercial, resaltando esta tendencia, en el artículo 1613, dispone en relación a los juegos y apuestas regulados por el Estado que los juegos, apuestas y sorteos reglamentados por el Estado nacional, provincial o municipios están excluidos de este capítulo que estamos viendo del Código y regidos por las normas que los autorizan, cuya naturaleza
es de derecho administrativo. Ya con anterioridad a la sanción y vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, esto es, en los tiempos en que regía el Código Civil de Vélez Sarsfield, la doctrina, es decir, los autores de derecho, formulaban una clasificación y distinción entre tres categorías de juego que son las que ustedes tienen allí en la diapositiva que estamos viendo. Esto es, los juegos tutelados o con acción civil y que son plenamente exigibles, los juegos tolerados o no prohibidos y los juegos prohibidos. El nuevo Código Civil y Comercial recepta en gran medida esta clasificación, por lo tanto vamos a analizar estas tres categorías en función de la regulación del contrato de juego y de apuesta que realiza el Código Civil y Comercial. En primer término tenemos los juegos tutelados, regulados en el artículo 1609 principalmente, que como dijimos con anterioridad, supone una competencia de dos o más partes en una actividad de destreza física o intelectual propia del contrato de juego. Algunos ejemplos son las apuestas y sorteos ofrecidos al público, los cuales confieren una acción para su cumplimiento, esto último regulado en el artículo 1612 del Código Civil y Comercial, que señala lo siguiente: las apuestas y sorteos ofrecidos al público confieren acción para su cumplimiento. El oferente es responsable frente al apostador o participante y la publicidad debe individualizar al oferente y si no lo hace, quien efectúa la publicidad es responsable. Como vemos, hay una clara responsabilidad de los sujetos y por lo tanto hay una acción para exigir estas apuestas o sorteos. Otro ejemplo son los juegos administrados por el Estado, nacional o provincial, y regidos por el derecho administrativo, tema sobre el cual ya hablamos anteriormente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1613, artículo que también ya citamos. Ejemplos de esto último son los sorteos de lotería, la quiniela, el Quini 6, etc. En este último caso, las partes se encuentran vinculadas por normas de derecho privado y la parte organizadora se encuentra relacionada con el Estado a través de normas de derecho público, esto es, derecho administrativo. ¿Cuál es el efecto jurídico en esta primera categoría de juegos tutelados? Que generan obligaciones civiles perfectamente exigibles, como las de cualquier otro contrato, como las generadas por cualquier otro contrato, y en consecuencia el vencedor cuenta con una acción para demandar judicialmente el pago de esta deuda de juego. La segunda categoría es la de los juegos tolerados o no prohibidos, también llamadas apuestas de puro azar, reguladas en el artículo 1611 que tenemos transcripto allí en la diapositiva que estamos viendo. En este caso, el puro azar o la suerte, también llamada suerte, refiere a la falta de interacción del sujeto que realiza esta apuesta en el desarrollo del resultado del juego. En este caso, la categoría que estamos viendo, los juegos tolerados o no prohibidos, principalmente provienen de la mera apuesta, no de aquel participante en una competencia, que es el supuesto anterior. Ejemplos son los contratos de apuestas de puro azar, las apuestas y sorteos que no son ofrecidos al público, a diferencia del caso anterior que vimos, regulado por el artículo 1612, las apuestas entre amigos,
en relación al resultado de determinado partido de fútbol, de determinada carrera de caballo o de determinado evento, etc. El efecto jurídico en este caso es que no hay acción para exigir el cumplimiento de la prestación prometida en un juego de puro azar, esté o no esté prohibido por la autoridad local, artículo 1611 que tenemos allí en pantalla. Por lo tanto, no generan obligación exigible, esté o no prohibido, como dijimos recién, y el derecho, como ya mencionamos, mantiene una actitud de indiferencia frente a estos juegos tolerados o no prohibidos. Un problema interesante se da en el caso del pago voluntario de la apuesta. Es decir, alguien realiza una apuesta dentro de esta categoría que estamos viendo y cuando pierde la apuesta realiza el pago voluntario de la apuesta, es decir, paga la apuesta, la cumple. ¿Qué ocurre si quien paga esa apuesta pretende luego repetir lo pagado? Es decir, pedir la devolución de aquello que ha pagado en concepto de apuesta. El principio general es la no repetición, es decir, el derecho no le da una acción para repetir, para pedir la devolución de lo pagado. Pero existen algunas excepciones que habilitan la repetición. Ejemplo número 1, el pago hecho por persona incapaz o con capacidad restringida o inhabilitada, que es el supuesto del artículo 1611, parte final, que estamos viendo allí en pantalla, y el supuesto de existencia de dolo o fraude del que ganó en el juego. Por ejemplo, en la apuesta, el ganador hizo trampa con dados cargados, con cartas marcadas o con doping, si estamos hablando, por ejemplo, de una carrera de caballos, y el que perdió la apuesta se entera después, con posterioridad, que la pagó y entonces quiere pedir la devolución. Bueno, si logra acreditar la existencia de este dolo o fraude del que ganó en el juego, procede, hay derecho a la repetición o, digamos de otra forma, al pedido, a la demanda en este caso, de restitución de lo pagado. Y la tercera categoría son los juegos prohibidos. En este caso, la prohibición se entiende en un sentido amplio, ya sea por la ley civil, por la ley penal o por disposiciones administrativas derivadas del ejercicio del poder de policía por parte del Estado. Tal es el caso de los juegos no autorizados, de quiniela clandestina, los bingos no autorizados, las apuestas en riñas o peleas de animales, por ejemplo, peleas de perros, peleas de gallos, etc., siempre y cuando, como dijimos, todo esto no esté autorizado. El efecto jurídico en este caso, ¿cuál sería? Bueno, el criterio tradicional es que estos juegos no debían generar ningún efecto jurídico, ni tampoco, lógicamente, una obligación exigible. Pero el nuevo Código Civil y Comercial establece algunas excepciones que habilitan la repetición de lo pagado voluntariamente. Es decir, estamos en el supuesto similar al caso anterior. No hay acción para exigir estas deudas, pero si alguien paga voluntariamente, ¿qué es lo que ocurre? El nuevo Código Civil y Comercial habilita la repetición de la deuda de juego prohibido en dos casos. En primer lugar, el artículo 1611, parte final que estamos viendo, el pago hecho por persona incapaz o con capacidad restringida o inhabilitado. Y en segundo término, las reglas del pago indebido que ustedes han estudiado en Derecho de Obligaciones, esto es el pago repetible cuando la causa del pago es ilícita o inmoral, artículo 1796, inciso D.
En conclusión, ¿qué pasa en esta tercera categoría? El deudor que ha pagado lo prometido por una deuda de juego prohibido tiene acción de repetición contra quien ha recibido el pago, una solución bastante criticable, ya que disminuye los incentivos para que esta clase de juegos prohibidos o actividades no se realicen. Finalizamos el desarrollo del contrato de juego y apuesta analizando sus principales caracteres. El contrato de juego y apuesta es, en primer término, bilateral, ya que los jugadores y los apostadores asumen obligaciones recíprocas, incluso en juegos con participación de muchos jugadores. También es oneroso, ya que el contrato de juego se celebra en busca de una ganancia. Una de las principales características de este contrato es su aleatoriedad. Es decir, es un contrato aleatorio, ya que las ventajas dependen de un hecho futuro e incierto y, digamos, tiene relación solo con el azar o con la aptitud física o intelectual de alguna de las partes del juego. Por ello, el contrato de juego y apuesta debe mantener esta característica de aleatoriedad hasta que se lleve a cabo el mismo. Y si desaparece esta característica antes de que se lleve a cabo el juego, puede ser susceptible de un planteo de nulidad. Tal es el caso del contrato celebrado por un jugador que entrega el partido, o por un boxeador que se deja vencer a propósito, o por un jinete que no compite con toda la destreza que debería poner para que gane otro jinete en una carrera de caballos, o otros ejemplos similares que podríamos mencionar. Aparte, en estos casos de estar en juego aspectos éticos de la contratación, fallaría este requisito tan importante y tan caracterizante del contrato, que es la aleatoriedad. El contrato de juego y apuesta es, en principio, no formal, ya que carece, en principio, como dije recién, de forma expresa exigida por la ley. Pero es importante señalar que requiere para su celebración una forma determinada en lo que tiene que ver con los actos o gestos inequívocos que constituyen lo que se llamaba en el Código de Vélez entregarse al juego, y en el nuevo Código Civil y Comercial lo que se denomina como competir. Esto es un concepto que se halla en el artículo 1609 que analizamos hace un momento. Es decir, competir o tomar parte en la competencia supone una serie de actos o gestos inequívocos, de allí que no puede afirmarse que este contrato sea real ni que sea totalmente no formal, y que no basta, podríamos decir, el mero consenso para quedar perfeccionado, porque lo que vincula al concepto de forma determinada es precisamente esta característica. Toda vez que en tales casos la voluntad, en vez de expresarse verbalmente o por escrito, se manifiesta a través de la realización de signos inequívocos, como son en este caso todo lo que denota que el jugador se entrega al juego, compite. Este concepto, bueno, se halla relacionado con lo que dispone el artículo 262 en relación a los actos que pueden exteriorizarse verbalmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Y un aspecto muy particular de este contrato, una característica muy particular, es que admite la morigeración por parte del juez. El artículo 1610 otorga al juez una facultad de reducir la deuda directamente originada en el juego si resulta extraordinaria respecto a la fortuna del deudor. Se trata de una novedad del Código Civil y Comercial que no se hallaba regulada en el anterior Código Civil de Vélez Arfiel
y que reconoce un fundamento de equidad similar, podríamos decir, al que recepta otro artículo, que es el 1742 en materia de derecho de daños, de indemnizaciones, que también permite la morigeración, o más precisamente la atenuación de la indemnización en función del patrimonio del deudor, la situación de la víctima y las circunstancias del hecho. La aplicación de este artículo 1610, bueno, debe realizarse en base a una serie de parámetros que habrá que poner, digamos, de manifiesto, que tienen que ver principalmente con la vulnerabilidad del deudor, con su situación patrimonial, si es o no un consumidor, por ejemplo, si la deuda se contrajo, por ejemplo, en un casino y la otra parte en una empresa y él era un consumidor, su situación personal, sus características de edad, de a lo mejor debilidad frente al juego, etcétera, etcétera.